Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Es un gozo estar aquí en la ciudad del Paso, una ciudad que conozco muy bien. Tuve el privilegio de trabajar en la conferencia de Texaco por 4 años y medio como secretario ministerial y evangelista de la asociación. Así que muchas veces me tocó venir a El Paso. Quiero agradecerles por venir esta tarde. Yo sé que la hora es un poco problemática. El problema es que esta clase ancla es una clase que dura 24 horas en total, una semana. Y la única forma en que podíamos hacerlo era teniendo 3 horas por día para completar las 24 horas. Así que les agradezco por venir. Yo sé que después de la primera sesión tendremos algunos más que salen del trabajo y pueden llegar. Y claro, el fin de semana vamos a tener más personas todavía. Pero quiero agradecerles por venir. Antes de tener una oración, quiero mencionarles algunas cosas en cuanto a lo que vamos a hacer durante esta semana. En primer lugar, vamos a empezar a tiempo, a las 4:30 en punto, porque estamos transmitiendo esto a través de nuestro canal de televisión por internet, Zoom TV. Y según entiendo, se está transmitiendo también en un canal de televisión local. Así que hay que empezar en el momento exacto. En segundo lugar, le van a sacar mucho más provecho a esta clase si adquieren un ejemplar del manual. Es un manual que tiene más de 520 páginas que preparé especialmente para esta clase. Esta clase la hicimos en inglés en el mes de marzo y ahora la estamos haciendo en español. La versión del manual en español tiene más material que en inglés. Así que para sacarle el mayor provecho, les recomiendo que adquieran un ejemplar del manual. Ahí afuera hay una mesa a donde pueden adquirir el manual. Les aseguro que la inversión va a valer la pena. El precio regular del manual son $70, pero para los que hacen acto de presencia, tiene un descuento y les cuesta solamente $50 por el manual de 520 páginas. Así que les recomiendo que consigan un ejemplar. Va a ser muy beneficioso para cada uno de ustedes. En cuanto al horario, lo que vamos a hacer es, cada presentación dura más o menos 1 hora. Después de la hora vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas. Y luego otros 15 minutos de receso, para luego entonces comenzar la segunda sesión de 1 hora. Después de la segunda sesión, 15 minutos de preguntas y respuestas, 15 minutos de receso y luego lo mismo la tercera sesión. Así que no vamos a tener 3 horas seguidas, vamos a tener oportunidad de hablar uno con el otro y de aprovechar también el tiempo para relajarnos un poco. En esta clase vamos a estar usando la Biblia y el espíritu de profecía. Van a encontrar una armonía extraordinaria en la Sagrada Escritura al estudiar el tema sobre los 7 sellos del libro de Apocalipsis. Antes de comenzar la sesión primera, queremos pedir la bendición de Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros reverentemente y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí esta tarde. Es una hora difícil porque muchas personas están en el trabajo, vendrán al segundo periodo o al tercer periodo, pero te doy gracias por los que han venido para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des mentes claras y corazones abiertos para recibir tu mensaje. Bendice en forma especial esta clase, no solo hoy, sino a través de toda la semana. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero recalcar, que el precio especial del manual es solo para los que vienen a las clases. Los que están viendo a través del internet, a través de nuestro canal de televisión Zoom TV, pueden adquirir el manual, pero el manual costará el precio regular. Decidimos dar un descuento a las personas
que vienen, que hacen el sacrificio de venir para estar aquí en la clase. Ahora voy a mencionar lo que vamos a cubrir en esta clase específicamente. El manual se divide en varias secciones. Lo primero que vamos a estudiar son principios de cómo estudiar las profecías, que es fundamental para entender los 7 sellos. Luego vamos a estudiar Apocalipsis 4 y 5, que es la visión introductoria a los 7 sellos que se encuentran en el capítulo 6 de Apocalipsis. Luego vamos a hablar de quiénes son los 24 ancianos. Vamos a dedicar 6 lecciones para hablar de la identidad de los 24 ancianos, que es algo muy importante. Luego entonces vamos a estudiar los sellos uno por uno. Son 7 sellos. Los vamos a estudiar uno por uno y vamos a encontrar que los sellos cubren desde los tiempos apostólicos hasta después de los 1000 años de Apocalipsis, el capítulo 20. Es decir, los sellos cubren un largo periodo de tiempo, desde los tiempos en que los apóstoles estuvieron aquí, continuando a través de la historia de la iglesia cristiana, concluyendo finalmente después del milenio, cuando finalmente se va a abrir el rollo que tiene 7 sellos. Así que vamos a estudiar un gran segmento histórico desde los tiempos apostólicos hasta que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, quiero mencionarles también que para cada capítulo que vamos a estudiar del manual, hay también algunos materiales adicionales. Yo les he llamado estudio adicional. No vamos a estudiar esas lecciones. Son material de apoyo a lo que estamos estudiando en ese momento en particular. Para algunos de los capítulos hay hasta 6 y 7 estudios adicionales para ampliar lo que estudiamos aquí, porque obviamente en 24 horas es imposible cubrir 526 páginas de material. No es posible. Pero si tienen el manual, pueden leer todos los materiales adicionales para ampliar su conocimiento sobre los 7 sellos. Así que vamos a comenzar nuestro estudio en esta tarde hablando un poco sobre diferentes conceptos que tienen las iglesias sobre los 7 sellos. Básicamente hay 3 conceptos en cuanto al cumplimiento de los 7 sellos. En primer lugar están aquellos que se llaman preteristas. Estas personas que son preteristas pertenecen a las grandes iglesias de la Reforma Protestante, como por ejemplo los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, etc. Estas iglesias, cuando interpretan las profecías, son primordialmente preteristas. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente quiere decir que estas iglesias creen que los 7 sellos ya se cumplieron en su totalidad. Se cumplieron con los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana, con el pueblo judío y con los emperadores romanos. Es decir, los preteristas creen que los 7 sellos se cumplieron en el lejano pasado. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Sencillamente significa que si todos los sellos ya se cumplieron, entonces, ¿para qué estudiar los 7 sellos? ¿Qué relevancia, qué importancia pueden tener para nosotros si ya se cumplieron? Bueno, supongo que sería bueno estudiarlos como un documento histórico de algo que sucedió. Así que los preteristas básicamente creen que todo ya se cumplió en los 7 sellos y que ya no tiene nada más que ver los 7 sellos con eventos futuros. Por el otro lado están los futuristas. Los futuristas son personas como por ejemplo los pentecostales, los evangélicos. Ellos enseñan que los 7 sellos no se han cumplido todavía. Es decir, no se ha cumplido nada de los 7 sellos. Dicen que en cierto momento va a ocurrir el rapto de la iglesia. Posiblemente han oído hablar de eso.
que en determinado momento, nadie sabe cuándo, Cristo se va a llevar a la iglesia al cielo y los judíos se van a quedar acá. Ellos dicen que los 7 sellos comienzan a cumplirse cuando la iglesia es raptada al cielo. Es decir, los 7 sellos, ninguno de los sellos se ha cumplido todavía. Todos están en el futuro después que la iglesia se fue al cielo. Ahora, si los 7 sellos se aplican a un tiempo después que la iglesia se fue al cielo, ¿para qué entonces estudiar los 7 sellos si vamos a estar en el cielo? ¿De qué vale conocer qué quieren decir los 7 sellos? Es decir, al proyectar a los 7 sellos al futuro, están diciendo que los 7 sellos para ahora no tienen ninguna importancia o relevancia para nosotros. Es decir, los preteristas dicen todo se cumplió en el pasado, los futuristas dicen que todo se cumplirá en el futuro. Esto significa que para los preteristas los 7 sellos no tienen ninguna relevancia actual y para los futuristas tampoco, porque después que la iglesia va a estar en el cielo. La iglesia adventista tiene un método distinto de interpretar las profecías. Se conoce como el método histórico de estudiar las profecías. Básicamente, este método se usa para las grandes profecías secuenciales de la Biblia. ¿Qué quiero decir por profecías secuenciales? Lo que quiero decir es que hay ciertas profecías en la Biblia que tienen una línea o una cadena de razonamiento. Un ejemplo, Daniel el capítulo 2. Daniel el capítulo 2, allí vemos una gigantesca imagen, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro. Viene una piedra grande, golpea los pies de la imagen, desmenuza toda la imagen y la piedra se convierte en un gigantesco monte. Ahora, ¿qué significa ese sueño? Daniel lo explicó. La cabeza de oro es el reino que imperaba cuando vivió Daniel. Es decir, que la serie comienza en los días cuando escribió el profeta con Babilonia. Luego, el pecho y los brazos de plata, Medo-Persia. Luego, el vientre de bronce, Grecia. Luego, las piernas de hierro, el Imperio Romano. Los 10 dedos de los pies, hierro y barro, la división del Imperio Romano. La roca, la segunda venida de Cristo. Y la montaña, el reino eterno de Jesús. Eso es el método histórico. Sabemos a dónde comienza la secuencia, a dónde termina la secuencia y todos los eventos que se encuentran entre el comienzo y la terminación. Así debemos estudiar los 7 sellos. Los 7 sellos empiezan a cumplirse en los días cuando vivió Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. Los 7 sellos relatan eventos que ocurrieron en la historia de la iglesia en diferentes etapas, culminando con la segunda venida de Jesús y el establecimiento del reino eterno de Cristo. Es el método histórico. Ahora yo pregunto, cuando estudiamos los sellos desde esa perspectiva, ¿los sellos tienen relevancia e importancia para nosotros hoy? Sí. Les voy a demostrar en la clase que ahora estamos viviendo en la segunda parte del 6º sello. Lo van a ver en el manual. Es fascinante lo que vamos a estudiar. Estamos viviendo en la segunda parte del 6º sello, lo cual significa que solamente falta un sello y lo que queda del 6º sello para culminar la serie de los 7 sellos. Pero nosotros podemos mirar la historia y podemos ver la secuencia del cumplimiento de los sellos. Podemos ver la era apostólica, cuando fue perseguida la iglesia, cuando entró la apostasía en la iglesia, cuánto tiempo duró la apostasía. Luego entonces los mártires que fueron muertos claman a Dios para que Dios les haga justicia. Luego señales en el sol, la luna y las estrellas, etcétera. Todo en secuencia histórica. Así que el método histórico es el método que debemos usar cuando estudiamos los 7 sellos. Los 7 sellos no son totalmente pasados, no son totalmente futuros. Los 7 sellos están en proceso de cumplirse. Ya se cumplieron
los primeros 6 sellos hasta la primera parte del sexto sello. Estamos, en otras palabras, entre la primera parte del sexto sello y la segunda parte y finalmente el séptimo sello. Esto lo vamos a estudiar en detalle. Ahora, hay ciertos principios que nosotros necesitamos aplicar cuando estudiamos las profecías de la Biblia, particularmente las profecías en cadena o las profecías secuenciales. En primer lugar, las profecías nos hablan en símbolos. Es decir, el lenguaje profético no se toma literalmente. No existen, por ejemplo, leones con alas de águila. No existen leopardos con 4 cabezas y 4 alas. No existe un oso más alto en un lado que en otro. No existe un dragón bermejo con 10 cuernos y con un cuerno pequeño que sale entre los 10. Eso no existe en la vida real. Es lenguaje simbólico y nosotros tenemos que descifrar el lenguaje simbólico. Tenemos que ver qué significa más allá de lo literal el lenguaje simbólico. Por ejemplo, la Biblia habla de una ramera que se sienta sobre muchas aguas. ¿Cómo sabemos qué representa una ramera que se sienta sobre muchas aguas? Pues a veces el mismo lugar a donde se encuentra el símbolo explica lo que significa el símbolo. El símbolo de la ramera sentada sobre las aguas está en Apocalipsis 17. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Ustedes saben, representa una iglesia. Y si es una iglesia que se ha prostituido, se presenta como una ramera. Es decir, la ramera que se sienta sobre muchas aguas es una iglesia apóstata, una iglesia que se ha prostituido. ¿Qué representan las aguas sobre las cuales se sienta la ramera? El mismo capítulo 17 lo explica. Dice que representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. A veces el pasaje explica lo que significa el símbolo, pero a veces no. Ahora, ¿qué hacemos cuando conseguimos un símbolo y el contexto no explica lo que significa el símbolo? Vamos a otras partes de la Biblia a donde se usa el símbolo para ver qué significa el símbolo. Es decir, si el contexto en sí no explica lo que es el símbolo, vamos a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo a donde sí se da la explicación. Así que en los 7 sellos se está usando el lenguaje simbólico, no es lenguaje literal. Otro principio que necesitamos aplicar es el siguiente. El libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. Es decir, no podemos decir, yo quiero saber qué es lo que ha pasado y qué está pasando y qué va a ocurrir. Entonces yo voy a empezar en Apocalipsis 1:1 y entonces yo voy a leer todo el libro y el libro me va a dar toda la secuencia de los eventos a través de la historia. No funciona así. Porque el libro de Apocalipsis funciona en ciclos repetitivos, como en Daniel. En Daniel 2 tiene la imagen con 4 metales. Daniel 7 explica de nuevo lo mismo con 4 bestias. Daniel 8 y 9 repite nuevamente el mismo material. Y Daniel 11 y 12 repite otra vez el mismo material y cada vez se añaden más detalles. Es decir, cuando leemos el libro de Apocalipsis no podemos pensar que todo está en orden cronológico. No, porque funciona en ciclos repetitivos, donde lo que se repite una vez se vuelve a repetir más adelante en el libro otra vez y se vuelve a repetir más adelante en el libro otra vez. No tenemos tiempo de ampliar este punto, pero quiero nada más que recuerden que el libro de Apocalipsis no está en orden cronológico, funciona en ciclos repetitivos. Otro punto que necesitamos tomar en cuenta es que es vital prestar atención a los versículos introductorios del libro de Apocalipsis. ¿Qué quiero decir por versículos introductorios? El libro de Apocalipsis se compone de varias secciones. En primer lugar tenemos las 7 iglesias, Apocalipsis 1 al 3. En segundo lugar tenemos los 7 sellos, que son Apocalipsis el capítulo 4 hasta el capítulo 8 y el versículo 1. Luego tenemos las 7 trompetas. Las 7 trompetas lo tenemos en el capítulo
8 y el versículo 2 hasta el final del capítulo 11. Lo que dicen las iglesias y los sellos y las trompetas cubre el mismo material histórico. Es decir, es una descripción de la historia de la iglesia desde tres perspectivas distintas. Las iglesias, los sellos y las trompetas, todos empiezan en la época apostólica y terminan cuando Cristo establece su reino eterno. Cada serie repite con detalles adicionales lo que tiene la serie anterior. Ahora, el versículo introductorio de cada serie nos proporciona el punto de comienzo y el punto de terminación de toda la serie. Vamos a anotar un par de ejemplos de esto. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 3, si tienen sus Biblias. Apocalipsis, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 21. Apocalipsis 3, 21. Este versículo concluye las 7 iglesias e introduce los 7 sellos. Es decir, el versículo introductorio resume la serie anterior e introduce la siguiente serie. Apocalipsis 3:21, el Señor Jesucristo habla y dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, quiero que noten que ese versículo tiene 2 puntos de tiempo. Jesús dice: el que venza, yo le voy a dar para que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. 2 puntos de tiempo. El primer punto de tiempo es cuando Jesús se sentó con su Padre en el trono. El segundo punto de tiempo es cuando nosotros nos sentaremos con Él en su trono. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, el versículo 21 del capítulo 3 nos da 2 puntos de tiempo. El punto de comienzo y el punto de terminación de la siguiente serie. Ahora escuchen bien. El momento en que Cristo se sienta con su Padre en su trono y el momento cuando finalmente nosotros nos sentaremos con Él en su trono, todo lo que ocurre entre esos 2 puntos de tiempo son los 7 sellos. Es decir, que este versículo nos da cuándo comienzan los 7 sellos y cuándo terminan los 7 sellos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo repito de nuevo. Cuando Cristo se sienta con su Padre en su trono, comienzan los 7 sellos. Se cumplen a través de la historia. Cuando nosotros nos sentamos con Jesús en el trono, concluye la serie de los 7 sellos. Es decir, Apocalipsis 3:21 nos da el punto cuando comienzan los sellos y el punto cuando van a terminar los sellos. ¿Me hago claro? Déjenme darles otro ejemplo. El ejemplo de las trompetas. Apocalipsis el capítulo 8, Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 2 hasta el versículo 5. Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 2 en adelante. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, en el santuario celestial está Cristo el sumo sacerdote y está presentando ¿qué cosa? El incienso con las oraciones de los santos. El incienso representa los méritos de la sangre de Cristo. Nuestras oraciones, cuando oramos a Jesús, Jesús las purifica con el incienso de sus méritos y presenta nuestras oraciones ante el Padre. Pero ahora quiero que noten que la escena cambia. El versículo 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y ahora pasa algo interesante. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Y qué hizo? Lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Yo pregunto,
mientras que el incensario está en la mano del sumo sacerdote, ¿recibe Jesús las oraciones de su pueblo para presentarlas ante el Padre? ¿Sí o no? ¿Está intercediendo Jesús? Sí. Pero ¿qué va a pasar cuando el incensario ya no esté en su mano, sino que tire el incienso al suelo? Significa que la intercesión, ¿qué cosa? Termina. Es decir, los versículos introductorios de las trompetas nos dan el punto de comienzo de las trompetas y el punto de terminación de las trompetas. Y las trompetas son todos los eventos entre el comienzo y la terminación. ¿Me estoy haciendo claro? Déjenme darles un tercer ejemplo. Apocalipsis, el capítulo 11. Esta es la conclusión de la serie de las trompetas. Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 15 en adelante. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. ¿Qué punto de tiempo es ese cuando Cristo va a reinar para siempre jamás? Al final, ¿sí o no? Cuando terminen las 7 trompetas, eso es lo que va a pasar. La séptima trompeta es cuando Cristo toma los reinos de todo el mundo. Ahora, versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Así que la séptima trompeta nos lleva al momento de la terminación del tiempo de gracia, al final de la historia, cuando Cristo tome posesión del reino. Es decir, que las 7 trompetas empiezan con Jesús intercediendo, recibiendo las oraciones de su pueblo, presentándolas al Padre. Luego, a través de la historia de la iglesia cristiana, se van cumpliendo las trompetas en secuencia, terminando con el momento cuando Cristo toma posesión del reino. Pero ahora quiero que noten el versículo 18. Versículo 18 comienza una nueva secuencia. En realidad, el versículo 18 del capítulo 11 nos resume todo el resto del libro. Es decir, el versículo 18 resume las grandes etapas de todo el resto del libro de Apocalipsis 12 hasta el capítulo 22. Vamos a mirar eso. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 18, y quiero que noten aquí que hay 5 momentos de tiempo en estos versículos, en este versículo particularmente. Dice en el versículo 18: y se han airado las naciones. Punto número 1. Y tu ira es venida. Punto número 2. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Número 3. ¿Y qué más? Para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre. Número 4. Y luego dice, ¿para qué? Para que destruyas los que destruyen la tierra. ¿Lo captaron? 5 eventos. Esos 5 eventos son secuenciales. Es decir, esos 5 eventos son eventos que no ocurren después que se toca la séptima trompeta. Lo que sucede es que ahora el escritor de Apocalipsis regresa otra vez en la historia a algo que sucedió antes de sonar la séptima trompeta para resumir todo el resto del libro de Apocalipsis. Ahora, permítanme leerles una cita muy interesante que encontramos en el libro Primeros Escritos, página 36. Primeros Escritos, página 36. Dice allí: entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo. ¿Cuándo deja Jesús el lugar santísimo? Cuando termina su obra intercesora, ¿verdad?
Cuando ya no tenga el incensario para recibir las oraciones de su pueblo, dice, vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de su ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. ¿Va a llegar un momento en que Jesús va a dejar de interceder, sí o no? ¿Cómo no? ¿Se va a cambiar sus vestiduras? Sí. ¿Qué vestiduras tiene Jesús ahora? Sus vestiduras sacerdotales, como sumo sacerdote. ¿Está intercediendo por nosotros? ¿Está recibiendo nuestras oraciones? Sí. Es la primera parte de la introducción a las trompetas. Está recibiendo las oraciones y está mezclándolas ¿con qué cosa? Está mezclándolas con el incienso de sus méritos. Pero va a llegar un momento en que Jesús se va a quitar sus vestiduras como sumo sacerdote. Sí, porque cuando Jesús regrese, no viene vestido como sumo sacerdote. En Apocalipsis 19 dice que viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual significa que tiene que haberse cambiado antes de regresar. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo esta cita. Vi, dice la sierva del Señor, vi que la ira de las naciones, que es el primer punto que vimos, versículo dice, y se han airado, ¿qué cosa? Las naciones, dice el versículo. Ahora ahí está comentando este versículo. Dice, vi que la ira de las naciones, la ira de Dios, que es el segundo punto aquí, dice, y tu ira es venida, y el tiempo de juzgar a los muertos, que es el punto número 3, ¿verdad que sí? Que leímos en el versículo. Eran cosas separadas y distintas. Es decir, el airar de las naciones, la ira de Dios y el tiempo para juzgar a los muertos son eventos que son eventos separados y distintos, que se seguían una a la otra. Es decir, los 5 puntos son secuenciales. Ahora sigue escribiendo. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Luego escribe, las naciones se están airando ahora. Así que ¿cuándo se cumple esa primera frase? Donde dice, las naciones se airaron. ¿Cuándo se cumple eso? Ahora mismo. Nuevamente dice, las naciones se están airando ahora. Cuando yo miro lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, lo que pasó aquí en El Paso, hace un par de semanas, cosa terrible. Cuando uno ve la televisión dice, bueno, el problema son las armas. Otro dice, el problema es que las personas padecen de enfermedad mental. Otros dicen, bueno, el problema es que no se hace un background check. Y se ofrecen toda clase de explicaciones de por qué pasan cosas así. Pero yo no he visto ni un solo comentario en la televisión donde dicen cuál es el verdadero problema. Y es que Dios está retirando su espíritu del planeta. Porque los seres humanos no quieren a Dios. Así que Dios está retirando su espíritu de la tierra. Esa es la verdadera razón por la cual estamos viendo las cosas que están pasando en este mundo. Y las cosas van a ir de mal en peor. Las cosas no van a mejorar. Mire, los políticos no pueden resolver los problemas de la criminalidad. No pueden resolver el problema del cambio climático. No pueden resolver el problema de la ira entre naciones y entre religiones.
Los políticos están buscando cómo resolver eso. No pueden. El único que puede resolver los problemas de este mundo es el Señor. Así que la verdadera razón es que las naciones se están airando. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Voy a terminar la cita y entonces les voy a mostrar la secuencia de la cual habla esta escritora. Dice, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Ahora, ¿recuerdan los 5 eventos? Vamos a repasar los 5 eventos. Se han airado las naciones. Y luego dice, tu ira es venida, es decir, la ira de Dios. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Y a los pequeñitos y grandes. Y para que destruyas a los que destruyen la tierra. O sea, ese versículo resume todo el resto del libro. Les explico cómo. Si ustedes leen los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis, van a encontrar allí que hay un dragón bermejo, una bestia que se levanta del mar y una bestia que se levanta de la tierra para perseguir al pueblo de Dios. Esa es la ira de las naciones. Es decir que esa frase, se han airado las naciones, en realidad resume los capítulos 12, 13 y 14. La ira del dragón, la bestia y el falso profeta contra el pueblo de Dios específicamente. Luego dice, tu ira es venida. Eso resume los capítulos 15 hasta el capítulo 18. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Si ustedes leen el capítulo 15, van a ver allí que llega un momento en que el santuario, a donde está oficiando el sumo sacerdote, Cristo Jesús, mezclando los méritos de su sangre con las oraciones de los santos, llega un momento en que ya nadie puede entrar a través de Jesús al santuario. Pueden leerlo en Apocalipsis 15, 5 al 8. Ahí dice que el templo celestial se llenó de humo y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran de derramar las 7 postreras plagas. Apocalipsis 15, 16, 17 y 18 describen las 7 postreras plagas. Yo pregunto, ¿esa es la ira de Dios que se va a derramar? Sí, en la segunda frase. La primera frase es la ira del dragón, la bestia y el falso profeta contra el pueblo de Dios. Capítulo 12, 13 y 14. Capítulo 15, 16, 17 y 18 es la segunda frase. La ira de Dios en contra de los que han perseguido a su pueblo. Luego viene la tercera frase, el tiempo de juzgar a los muertos. La pregunta clave sería, ¿cuáles muertos? ¿Serán los muertos justos o serán los muertos impíos? No puede ser los muertos injustos, o no puede ser los muertos justos. Y usted dice, ¿por qué no? Muy sencillo. Porque los muertos justos fueron juzgados antes que se cerrara la puerta de la gracia en el cielo. El juicio investigador ocurre antes que se cierre la puerta de la gracia. Así que este momento de juzgar a los muertos no puede referirse a juzgar a los fieles de Dios, porque fueron juzgados antes que Dios derramara su ira sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes serían estos muertos que hay que juzgar ahora? Tiene que ser los impíos. Yo pregunto, ¿en qué capítulo del libro de Apocalipsis se menciona el juicio de los impíos? Se menciona en Apocalipsis el capítulo 20. No sé si ustedes lo han notado o no. Vamos a leerlo. Apocalipsis el capítulo 20. Apocalipsis el capítulo 20. Y vamos a leer en el versículo, empezando en el versículo 11. Apocalipsis 20 y el versículo 11.
Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Yo pregunto, ¿cuándo es que según la Biblia va a huir la tierra y el cielo y no será hallado lugar para la tierra y el cielo? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Jesús, ¿qué? Venga por segunda vez. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Noten el capítulo 6. El capítulo 6. Regresemos al capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 14 hasta el versículo 17. Apocalipsis 6, 14 al 17. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Y todo monte y las islas fueron, ¿qué? Movidas de sus lugares. ¿Va a ser movida la tierra, sí o no? ¿Cómo no? Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¿A qué evento apuntan estos versículos? A la segunda venida de Jesús. Ahora vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 otra vez. Vi un gran trono blanco. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis 6 dice que Jesús viene sentado en un trono blanco? Sí, lo acabamos de leer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Se desvaneció el cielo, las islas y los montes fueron tragadas por el mar. Lo leímos. ¿Y ahora qué sucede? Versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. ¿Quiénes son estos muertos que estaban delante de Dios, que van a ser juzgados ahora? ¿Los justos? No. Cuando Cristo venga ya los justos han sido juzgados. Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que el tercer evento es el juicio de ¿quiénes? Va a comenzar el juicio de los impíos. Yo pregunto, ¿cuándo es que van a ser juzgados los impíos? ¿Quiénes van a juzgar a los impíos? 1 Corintios 6, 1 al 3. Dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, Satanás y sus ángeles, y los santos juzgarán ¿al qué? Al mundo. En otras palabras, este juicio que se menciona aquí es el juicio que ocurre cuando comienzan los 1000 años y transcurre a través de los 1000 años. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con los fieles de Dios al mismo tiempo que empieza el juicio de los impíos? ¿Qué va a suceder con los fieles de Dios? Van a recibir ¿qué cosa? Su recompensa. Jesús dijo, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según fuere su obra. Y el cuarto evento de Apocalipsis 11, 18 es ¿qué? Recompensar a los fieles. Y luego viene el último punto del versículo 18 que estamos estudiando. Dice, para destruir a los que destruyen a la tierra. ¿Cuándo es que los impíos van a ser destruidos, los que destruyen la tierra? Cuando terminan ¿qué? Cuando terminan los 1000 años y descienda fuego del cielo para consumir a los impíos. ¿Se dieron cuenta? ¿Están captando este punto? El versículo 18 de Apocalipsis 11 nos da, en resumen, el contenido del resto del libro. Cuando dice, se airaron las naciones, quiere decir que el dragón que representa a Satanás obrando a través de los poderes civiles de la tierra, la bestia que representa el poder papal, que se le sanará la herida, y el falso profeta que representa a los Estados Unidos cuando apostate contra Dios, van a dar un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Van a prohibir comprar y vender a los que no hagan lo que ellos dicen. Yo pregunto, ¿se van a airar las naciones contra el pueblo de Dios? ¿Cómo no? ¿Estamos viendo el comienzo de esa ira hoy en día? ¿Cómo no? Pero va a aumentar
hasta el punto de que se darán leyes en contra de los fieles de Dios. Esa es la primera frase, se airaron las naciones. Pero luego se va a cerrar la puerta de la gracia y ¿qué va a hacer Dios? Llegó el momento de la ira de Dios, que es Apocalipsis, el capítulo 15, 16, 17 y 18. Todo eso relata las 7 postreras plagas, que es cuando Dios derrama su ira. Y luego entonces dice que llega el momento de juzgar a los muertos. ¿Cuáles muertos? No los justos, los muertos que en realidad no aceptaron a Jesús y que no recibieron la recompensa de la vida eterna cuando Cristo vino. ¿Y cuándo ocurre ese evento del juicio de los impíos? Durante el periodo de los 1000 años. Así que ira de las naciones, la ira de Dios, las 7 postreras plagas. Luego entonces viene el momento en que los impíos serán juzgados durante los 1000 años. ¿Qué recibirá el pueblo de Dios al mismo tiempo que va a comenzar el juicio de los impíos? El pueblo de Dios recibe su ¿qué? Recibe su galardón. Y entonces después de los 1000 años, Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, este solo versículo nos resume el resto del libro. Por eso les digo, no podemos pensar que Apocalipsis está en orden cronológico y podemos decir, yo quiero saber qué ha pasado y qué está pasando y qué va a ocurrir. Voy a empezar en el capítulo 1 y el versículo 1 y voy a leer hasta el capítulo 22 y voy a saber en orden cronológico todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió y lo que va a suceder. No sucede, no es así. El libro de Apocalipsis es un libro muy complejo. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener sabiduría para entender el libro. Tenemos que orar a Dios para que nos dé sabiduría para que podamos entender el libro. Y en esta serie sobre los 7 sellos, yo estoy seguro que nos vamos a maravillar, hermanos y hermanas, al ver cómo Dios reveló simbólicamente toda la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta después de los 1000 años. Cuando finalmente, después que se rompe el 7º sello, ahora se va a abrir el libro que tiene los 7 sellos. Muchas veces hablamos de los sellos, pero los sellos eran lo que se ponían en el pergamino para sellar el pergamino para que nadie lo pudiera leer. Era necesario romper cada sello en secuencia, que son los eventos históricos de la historia de la iglesia. Y entonces se rompe el último sello, silencio en el cielo por más o menos media hora. Y entonces viene el juicio durante el milenio y después de los 1000 años vamos a encontrar que Dios va a abrir el rollo para revelar el contenido del rollo. Hermanos y hermanas, lo que vamos a estudiar es algo excepcional. Y quiero recalcar nuevamente para aquellos que corrieron para llegar a tiempo, pero yo sé que el tráfico y el trabajo y todo lo dificulta. Tengo un manual, y para los que están viendo también a través del canal de televisión Zoom TV, y creo que un canal local también, he escrito un manual de más de 500 páginas, estudiando solamente los 7 sellos. Le van a sacar muchísimo más provecho a la clase si consiguen el manual. La intención no es vender manuales. La intención es que tengan el manual porque tiene material supremamente valioso. Si ustedes tienen el manual, vienen a la clase y siguen la secuencia. Cuando terminemos la clase, los 7 sellos van a tener un sentido excepcional. Y no solo eso, sino que van a tener una metodología de estudiar otras porciones de Apocalipsis también. Es decir, al estudiar los 7 sellos ya aprendemos el método, no solo de estudiar los sellos, sino el método de estudiar también todas las otras porciones proféticas de la Biblia. Ahora, quiero tratar un último punto, y es este. Recientemente, muchos están interpretando las 7 trompetas. Voy a hablar ahora de las trompetas un momento para demostrarles el peligro que tenemos de aplicar principios errados a ciertos pasajes del libro de Apocalipsis. Están interpretando las 7 trompetas como si las 7 trompetas fueran futuras.
Y otros están diciendo que las 7 trompetas, en realidad 4 de ellas, las primeras 4 se cumplieron con las invasiones de las tribus bárbaras al Imperio Romano, y que la 7ª trompeta es cuando Cristo tome el reino. Es decir, hay 2 escuelas de interpretación de las trompetas. Una escuela dice que, bueno, las trompetas representan todos los eventos de la historia de la iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta que Cristo tome el reino, y toman como las primeras 4 trompetas las invasiones de las tribus bárbaras. Hay otros que son futuristas en la iglesia adventista, que dicen que las 7 trompetas no se han cumplido todavía, que todas las 7 trompetas están en el futuro. Ahora, ¿cuál es el concepto correcto que debemos seguir? Quiero decirles que yo creo que las 7 trompetas son en realidad una delineación de los eventos proféticos desde los tiempos apostólicos hasta el final del tiempo, cuando Cristo toma el reino. Es decir, debemos aplicarle a las trompetas el método de estudio histórico o historicista. Debemos aplicarle el mismo principio que le aplicamos a Daniel 2, que le aplicamos a Daniel 7, que le aplicamos a Daniel 8 y 9, que le aplicamos a Daniel 11, que le aplicamos a las iglesias, que le aplicamos a los sellos. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Todas esas profecías las interpretamos como eventos secuenciales entre los días cuando escribió el profeta y el momento en el futuro cuando Cristo establezca su reino eterno. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las 7 trompetas no están en el futuro. Las 7 trompetas son eventos que ocurren en la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos, cuando vivió el profeta, hasta que Cristo tome posesión del reino. No podemos decir las 7 trompetas son futuras, pero las 7 iglesias, la historia de la iglesia, los 7 sellos, la historia de la iglesia. Daniel capítulo 2 empieza en los tiempos de Daniel, Daniel 7 empieza en el tiempo de Daniel, Daniel 8 y 9 en el tiempo de Daniel, y luego tenemos toda la secuencia histórica. No podemos sustraer a las 7 trompetas de su contexto. Hay que aplicarle el mismo principio que le aplicamos a todas las otras profecías en cadena. Hay un individuo que escribió un comentario, que por cierto el comentario es muy bueno, pero no es infalible ni es perfecto. Yo puedo decir que lo que yo he escrito tampoco es perfecto. Yo a cada día descubro que tengo que hacer algunos ajustes, algunas correcciones. No podemos poner nuestros pies en concreto y decir así es. Si descubrimos nuevas dimensiones, tenemos que incluir esas nuevas dimensiones. Tenemos que tener la humildad de crecer en nuestro conocimiento. Pero este escritor, tal vez ustedes lo han oído mencionar, es Uriah Smith. Escribió un comentario sobre Daniel y un comentario sobre Apocalipsis. Son muy buenos, tiene muy buen material. Pero su concepto de las trompetas tiene ciertos problemas. Por ejemplo, él dice que las trompetas comienzan a cumplirse en el siglo IV de la era cristiana. Es decir, no comienzan en los tiempos cuando vivió Juan. Comienzan 400 años más tarde. Pero si todas las demás profecías en cadena comienzan cuando vivió el profeta, ¿por qué las trompetas comienzan 400 años después que murió el profeta? No tiene sentido. Además de eso, es muy selectivo en la forma como él interpreta los símbolos. A veces interpreta los símbolos simbólicamente y a veces los aplica literalmente. No hay consistencia en la forma de hacerlo. Otras personas hoy en día dicen que las 7 trompetas, particularmente las primeras 4 trompetas, tienen que ver con las invasiones de las tribus bárbaras. Mi pregunta es, ¿en realidad las invasiones de las tribus bárbaras al Imperio Romano eran tan importantes que se necesitan 4 trompetas para hablar de eso? En realidad no son tan importantes como para dedicarle 4 trompetas a las invasiones de las tribus bárbaras que ocurrieron en el siglo IV y el siglo V de la era cristiana. Hay otros problemas, y es que dicen que en realidad la 5ª y la 6ª trompeta se aplica a los musulmanes.
que invadieron el occidente de Europa durante los 1260 años. El problema que yo veo con esto es, yo pregunto, ¿los musulmanes están en Daniel 2? ¿Están en la profecía de cadena de Daniel 2? No. ¿Están en la de Daniel 7? ¿Están en la de Daniel 8 y 9? ¿Están en la de Daniel 11? No. ¿Están en la serie de las iglesias? ¿Los musulmanes? No. ¿Están en la serie de los sellos? No. ¿Están en Apocalipsis 12? No. ¿Están en Apocalipsis 13? No. ¿En Apocalipsis 17? No. Pero en las trompetas sí. Inconsistente. En nuestra interpretación de las profecías tenemos que ser consistentes, aplicar los mismos principios cuando estudiamos los sellos o cuando estudiamos las trompetas, no importa qué sea. Así que ojalá que lo que hemos estudiado a manera de introducción nos sea valioso en nuestro estudio de este pasaje extraordinario que encontramos entre Apocalipsis 4:1 y Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 1. Los 7 sellos del libro de Apocalipsis. Les aseguro que nos vamos a maravillar al ver cómo Dios anunció, en algunos casos centenares de años, miles de años otros eventos, simbólicamente lo que iba a ocurrir. Ciertamente Dios conoce el fin desde el principio. Ciertamente Dios quiere que nosotros sepamos qué pasó, qué está ocurriendo y qué pronto ocurrirá para que podamos estar listos para los grandes eventos que pronto se van a desencadenar en este mundo. Los 7 sellos nos van a describir muchos de esos eventos que están ocurriendo ahora y que pronto ocurrirán en este mundo. Ahora quiero que tengamos para concluir una palabra de oración para pedir que Dios nos bendiga al comenzar en nuestro próximo estudio a estudiar los 7 sellos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estudiar este maravilloso pasaje en tu santo libro. Necesitamos sabiduría divina para entender los 7 sellos. Por eso, al comenzar nuestro estudio, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que pronto ocurrirá, para que cuando todo suceda, sepamos que tú estás en control de la historia. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.